Y acá en negro está el amino. Quiero saber cuál es el carbono que los une a los dos. ¿Se entiende la pregunta? ¿A estos dos, Betty? Sí. Vos tenés acá este grupo y acá este otro grupo. ¿Dónde está el carbono que los une? Y entre medio. Márcalo. Ah, tengo que ir a la pantalla. Este. Exacto. Bien, ese es el carbono alfa. Bien, del carbono alfa para acá es todo R. Voy a la diapositiva anterior. Ven que el R sale para abajo, amino, carboxilo, hidrógeno. A ver. Ahí ya. Ay, perdón. Carbono. Ah, está bien. Flor, márcame en la cisteína, carboxilo, amino y R. La cisteína es esta, ¿eh? Amino, carboxilo y R. Amino, bien. Carboxilo. No. Te pasaste. Ahí borro. Te pasaste. Esto no iría. ¿Por qué? Este punto. Está el carbono que los une. Claro, ahí está el carbono que los une. Ese es el alfa. Sería ¿Sí? esto, Es re cortita. Exacto, es eso solo. Bien. ¿Se entiende? Sí. Sí. Vamos a otro. No puedo subirlo más. A ver, Bárbara, la fenilalanina. Esta, fenilalanina. Mientras yo voy borrando. Bien, eso sería el amino, el carboxilo, el alfa y todo eso perfecto. El R. Ven que tengo, en este caso, es un grupo aromático, ¿sí? Hidrofóbicos son, sí. En este caso, son hidrofóbicos porque son no polares, ¿sí? Y tengo aminoácidos que son con carga negativa y aminoácidos que son con carga positiva, ¿sí? A ver, acá tengo este que tiene carga positiva y estos tienen carga negativa, ¿sí? Bien. No, esperen. Voy a, salgamos del pizarrón y yo estoy compartiendo pantalla, sigo compartiendo pantalla, así que voy a ir a ¿están viendo ahí la pantalla de un libro de Harper de bioquímica, ¿puede ser? ¿Lo ven? Yo todavía no. La pizarra todavía. Sí, todavía se ve la pizarra. Ah, bueno, porque me apareció. Ahora sí. Bien, estoy compartiendo entonces esta pestaña ahora y ustedes van a ver
que los aminoácidos tienen la posibilidad, de acuerdo al pH donde están, tener distintas cargas netas, porque el pH del medio va a hacer que los protones se desprendan o se sumen, ¿sí? La cuestión es que en medio acuoso es medio imposible que no se desprendan protones al medio. Lo que puede suceder es que un aminoácido tenga tantas cargas negativas como positivas, es decir, el grupo amino va a quedar así marcado, como un ion hidróneo, ¿sí? Pero en el grupo carboxilo, el hidrógeno se va a ir y va a quedar con carga negativa el oxígeno. Entonces, si yo tengo hidrógeno por un lado y oxígeno con carga negativa por otro, la carga neta es 0, ¿entienden? Así, en medio acuoso, normal, van a estar todos los aminoácidos con carga neta igual a 0 porque se han desprendido los protones al medio acuoso. Ahora, si cambia el pH del medio, podrían desprenderse de más y entonces tener, variar la carga neta. ¿Se entiende? Que eso puede pasar y que entonces haya aminoácidos ácidos y aminoácidos alcalinos, o con carga positiva o con carga negativa. Vuelvo al MIT. ¿Me entendieron eso? Sí. Existe entonces, los aminoácidos tienen una estructura básica y esa estructura básica, según el medio, se puede modificar un poco respecto de las cargas. Pero también es cierto que los hay no polares. Volvemos todas al pizarrón. Entonces tengo una diversidad en la estructura. Perdón. Tengo diversidad en la estructura de los aminoácidos. Los tengo polares, no polares, ácidos, básicos y también hidrofóbicos. Hay aminoácidos que son no proteicos, como indica aquí la imagen. Los hay no proteicos. ¿Qué significa que sean no proteicos? No proteicos significa que no forman parte de ninguna estructura de proteínas, andan sueltos por la vida. Hay algunos, por ejemplo, la beta-alanina, la homoserina, el GABA, este es re importante. Este significa ácido gamma-aminobutírico. Este es el que ahora están segregando y con el que se les van cayendo los párpados y se van quedando dormidas en la clase de química biológica. Este es el responsable. Este aminoácido es el que en nuestros cerebros aumenta su secreción durante la noche y nos genera la sensación de sueño. Es el que inhibe las señales del sistema nervioso para generar pensamientos, ideas, y el que disminuye el estado de alerta, ¿sí? Hay otros, como estos, que forman parte del ciclo de la formación de la urea. Es decir, que hay aminoácidos que forman parte de las proteínas y aminoácidos que no. Los que forman parte de la proteína son 20. Estos siguen siendo ejemplos de no proteicos. Esta es la fórmula química del GABA, del ácido gamma-aminobutírico. Esta es la fórmula química de la ornitina. No importa, nunca se van a aprender las fórmulas químicas, lo que necesito es que sepan las fórmulas básicas, pero también que sepan que no todos forman proteínas.
Hay 9 aminoácidos que están acá. Perdón. Hay 9 aminoácidos que se llaman esenciales. ¿Por qué? Porque no los podemos fabricar y los tenemos que comer. Tienen que estar dentro de nuestra dieta estos. Todos estos nosotros los usamos para hacer proteínas. Y fíjense qué curioso, lo más curioso de todo, es que la metionina, es el que inicia todas las cadenas de aminoácidos. Con lo cual, es imprescindible que haya metionina en nuestras células, porque si no, no podemos iniciar ninguna cadena, y sin embargo, es algo que tenemos que comer, porque si no lo comemos, no lo tenemos. Es curioso eso, ¿no? Que la evolución haya elegido iniciar todas las cadenas polipeptídicas con uno que nosotros no podemos fabricar. Pero bueno, la cuestión es así. Estos aminoácidos nosotros los consumimos cuando comemos cereales, cuando, como por ejemplo el maíz, y las legumbres, como por ejemplo los porotos o las lentejas. Entonces, el consumo de cereales y el consumo de legumbres. Betty, una consulta. ¿Vos estás cambiando la diapositiva? Estoy en la 6. Porque no se me cambió en ningún momento. ¿Y vos no la podés cambiar? Avanzá hasta la 6. Ahora sí. ¿Sí? Sí. Bueno, Listo. ¿a las demás les pasó? ¿Les pasó lo mismo? Sí, Porque a por ver. ahí. Entonces les tengo que avisar que pasen de diapositiva, perdón, yo no sabía. Está bien. Sí, porque no cambió la pantalla, digamos. Ah, bueno, entonces esperen, vamos a ver. Estábamos todas en la diapositiva 3. Vamos todas a la diapositiva 4. Perdón, Betty, que no te avisé antes. No, bueno, está bien, estamos todas aprendiendo, Vichy. No te hagas problema. En la diapositiva 4, yo les había mostrado que había aminoácidos que eran no proteicos, ¿sí? Y ahí está la betalanina, la homoserina, el GABA, que significa ácido gamma aminobutírico, que es el neurotransmisor antagónico del glutamato. El glutamato es el neurotransmisor que nos hace pensar, digamos, pensar, estar alerta, generar pensamiento, tener actividad neuronal. Y el GABA es su antagónico, entonces nos baja la ansiedad, nos baja la cantidad de pensamientos por unidad de tiempo, y por eso está asociado a que aumenta la concentración de GABA a la noche y nos da sueño. ¿Me entendieron? Sí, genial. Bien. Y hay otros aminoácidos que se incluyen en el ciclo de la formación de la urea, intermediarios de la formación de la urea. Nosotros fabricamos urea cuando degradamos proteínas, ¿sí? Bien, pasemos a la diapositiva 5. En esa diapositiva vamos a ver fórmulas químicas de esos mismos aminoácidos que habíamos mencionado. Acá está la fórmula química del GABA, del ácido gamma aminobutírico, ¿sí? Acá está la fórmula química de la ornitina. Pasemos todas a la diapositiva 6. En la diapositiva 6 vemos a los 9 aminoácidos esenciales, ¿sí? ¿Ven? Triptofano, treonina, valina, lisina, leucina, metionina, histidina, fenilalanina, isoleucina. ¿Están todas en esta pantalla? Sí. Bien. Lo que yo les mencionaba era que el que estoy marcando ahora con el láser, la metionina,
es el aminoácido que inicia todas las cadenas polipeptídicas. Todas se inician con este. Este es el primero siempre. Y lo que yo decía que es muy curioso es que la evolución haya seleccionado que todas nuestras cadenas de proteínas empiecen con este y este no lo podemos fabricar. Eso es lo raro, ¿sí? No lo podemos fabricar y lo tenemos que comer. ¿Dónde están todos estos? En las dietas que incluyen cereales y legumbres. Ahí los comemos a todos. Betty, una consulta. Sí. Dijiste que la metionina es uno de los aminoácidos que podemos, sí o sí tenemos que ingerirlo a través de la dieta. Sí. ¿Todos los demás también o los podemos producir nosotros? No, todos estos 9 los tenemos que comer, pero los otros que nosotros usamos para hacer, perdón, eso sí me olvidé de decir. Nosotros usamos 20, ay qué feo, 20 aminoácidos son los que nosotros usamos para hacer proteínas. De esos 20, 9, estos 9 los tenemos que comer. Los otros, ¿sí? Los restantes los podemos fabricar. ¿Se entendió? Sí, ahora lo entendí. Bien. Sí, los restantes, Sí. los restantes los podemos fabricar. Nosotros, pero estos 9 los tenemos que morfar. Eso es complicado. Por eso existen, esperen que me vuelvo al MIT. Hay unas enfermedades nutricionales muy severas. ¿Están en el pizarrón o en el MIT? En el MIT. Bien. En el MIT. Así nos vemos. Hay enfermedades nutricionales muy severas que tienen que ver con la falta de proteínas en la dieta. Hay una enfermedad que se llama marasmo, que es una desnutrición severa por comer muy pocas calorías. Muy pocas calorías. Del total, eso es una persona que tiene una desnutrición severa implica que no tenés proteína, no tenés aminoácidos para fabricar músculo, ni neurotransmisores, ni Sistema de defensa. Ni sistema de defensa, ni anticuerpos, ni enzimas, ni nada. No te alcanzan los hidratos de carbono para generar energía, no tenés suficientes lípidos para fabricar mielina, por ejemplo, no te alcanza nada para una vida normal y creciendo. Entonces tenés severos trastornos cardiovasculares, óseos, articulares, bueno, severos trastornos. Una persona que tiene marasmo está consumiendo muy poquita cantidad de alimentos, pero come de todo, ¿sí? Ahora, una persona que tiene una enfermedad más severa aún, que se llama Kwashiorkor, se escribe Kwashiorkor. Después se las escribo. La enfermedad de Kwashiorkor es una enfermedad nutricional, la palabra es muy rara porque deriva, es una palabra del idioma de Ghana, el país Ghana de África. Significa enfermedad del niño destetado, de los chicos destetados. ¿Por qué? Porque cuando los destetan ya no toman leche y la leche fue la única fuente de proteína que tuvieron, ¿sí? Cuando dejan de tomar leche, cuando dejan de mamar, solamente comen un poquito de hidrato de carbono. Imagínense un poquito de arroz, un poquito de harina. Entonces dejan de consumir las proteínas y ya no pueden fabricar músculo, ni sistema de defensa, ni sistema hormonal. Son esos nenitos que ustedes ven en las fotos, en las imágenes que tienen mucho abdomen y los bracitos muy delgados. Bueno, esos nenitos ni lloran porque no tienen ni energía para llorar.
ni juegan, están sentaditos, quietos, no tienen energía para nada. Por supuesto, no tienen energía para fabricar neuronas, ni tampoco energía para fabricar mielina, ni con qué fabricar una mielina que les recubra los axones, ¿sí? de las neuronas, de los lípidos complejos que hablamos en las clases pasadas. Entonces, esos chicos, esa desnutrición severa tiene grados mortales. De hecho, lo que les está pasando en el abdomen es un efecto de esa incapacidad de poner a funcionar el sistema inmune. Todos sabemos, ustedes saben que todos tenemos en nuestros intestinos bacterias que viven con nosotros. Las bacterias, las Escherichia coli y las bacterias del intestino, nos ayudan a fabricar vitamina K. Cuando nosotros nos morimos, esas bacterias se empiezan a reproducir sin que el sistema inmune los pueda detener, porque mientras nosotros vivimos, esas bacterias no forman colonias que nos morfen, porque el sistema inmunitario los está deteniendo, ¿sí? Ahora, cuando nosotros nos morimos, nuestra degradación comienza de adentro para afuera, no son las propias colonias bacterianas que tenemos nosotros las que comienzan nuestra degradación. Los nenitos que tienen kwashiorkor tienen el abdomen así inflamado porque esas bacterias empezaron a crecer, las colonias de bacterias empiezan a crecer y como no alcanza la cantidad de glóbulos blancos para matarlas, el sistema inmune manda y manda linfa hacia el abdomen, ¿sí? Hacia los intestinos delgados e intestino grueso, donde están esas bacterias, manda la linfa porque en la linfa se supone que hay glóbulos blancos. Pero ellos no tienen los glóbulos blancos porque no los pueden fabricar. Entonces el sistema sigue mandando linfa y el abdomen se empieza a inflamar y se hincha de líquido. Lo que tienen es un exceso, un edema de abdomen producido por la cantidad de linfa que está viajando a ese lugar para tratar de contener a las bacterias que están creciendo y que ellos no pueden matar. Esa enfermedad es mortal. Es un nivel de desnutrición tan severa que es mortal. Cuando una persona tiene anorexia, pasa por un estadio similar entre el marasmo y el kwashiorkor, porque cuando tiene que obtener energía y cuando tiene que obtener energía y no tiene con qué material romper para obtener la energía, ¿sí? Empieza a consumir sus propios tejidos. Se consume primero los lípidos, primero todo la reserva de hidrato de carbono, después pasa a los lípidos y después empieza a consumir las proteínas del músculo. Por eso quedan piel y hueso. ¿Se entiende? Eso les pasa a los chicos, a cualquiera que tiene desnutrición. Todas las personas que están subalimentadas, como los hidratos de carbono suelen ser los más baratos, comen solamente harinas y tienen severos trastornos nutricionales que derivan de solamente tener hidratos de carbono para consumir. Entonces, mucha gente come harina y grasa, harina y aceite, porque come cosas fritas, ¿sí? Harinas fritas, y esa es su única fuente de nutrición. Entonces, engordan porque no metabolizan todo, pero tienen problemas de anemia, problemas de producción de pelo, producción de uñas, producción de hormonas, todo lo que deriva de la producción proteica, como no tienen los aminoácidos esenciales, no los pueden fabricar. ¿Me van entendiendo la severa problemática de la nutrición? Todo deriva de estos aminoácidos que son esenciales y que no podemos fabricar. Nosotros algunos aminoácidos podemos fabricar a partir de lípidos y a partir de azúcares. Nosotros vamos armando un metabolismo que vamos
transformando esas moléculas en aminoácidos. Pero a estos 9 no hay modo. Y si no comemos, no los tenemos. Y si no los tenemos, no podemos armar las proteínas, que son las que constituyen todo nuestro metabolismo. Todo, casi todo lo hacemos con proteínas. Entonces, el kwashiorkor es la enfermedad nutricional más severa de todas, más grave y más horrible, ¿no? Por eso, un Estado que no se ocupa de evitar la extrema pobreza de sus niños es un Estado genocida. Porque esa extrema pobreza no tiene vuelta atrás. Esa extrema pobreza, si esos chicos llegan a esos niveles graves de marasmo de kwashiorkor, por más que después le den comida, no pueden recuperar la estructura neuronal. No hay modo de que después tengan un cerebro normal que sea capaz de transformar su vida. La bendita meritocracia, esa de la que tanto hablan los neoliberales, es una mierda frita, porque esa meritocracia hace que de la tremenda desigualdad de la pobreza se crean que alguien desde esa desigualdad pueda construir una vida competitiva con los que siempre comieron y con los que siempre tuvieron abrigo, vestido, casa, ¿sí? Entonces, la pobreza genera una degradación de la estructura inmunitaria, ósea, muscular, de todas, enzimática, metabólica y especialmente de la estructura neuronal. Bueno, voy a compartir, sigo con el pizarrón. Vamos a compartir la pestaña del pizarrón y vamos a pasar a la diapositiva número 7. ¿Están ahí en ella? Sí. Perfecto. Bien, acá tengo el aminoácido 1 y el aminoácido 2. Grupo amino del aminoácido 1, grupo carboxilo, grupo amino del aminoácido 2, grupo carboxilo del aminoácido 2. Vamos a generar un dipéptido, es decir, una estructura que tiene dos aminoácidos de tamaño, y lo que va a pasar es que un hidrógeno del grupo amino se va a combinar con un oxidrilo del grupo carboxilo para dar la molécula de agua. Entonces, entre este carbono del carboxilo y este nitrógeno del amino, se va a producir un enlace covalente, que está acá, ¿sí? Acá tengo, perdón, acá. Acá tengo el nitrógeno del grupo amino con un solo hidrógeno, porque el otro se fue, ¿sí? Y acá tengo el grupo carboxilo del aminoácido 1 sin su oxidrilo, y entonces ahí se armó el enlace peptídico. Quiere decir que yo, deshidratando, perdiendo una molécula de agua, armo el enlace. Si yo utilizo una enzima que introduce agua, la parte al agua en oxidrilo más protón, puedo meter el oxidrilo acá y el protón acá y desarmar el enlace. ¿Se entiende? Entonces yo por deshidratación sintetizo y por hidrolización desarmo. ¿Sí? Este enlace peptídico sucede cada vez con el siguiente aminoácido, voy a ir desprendiendo moléculas de agua de cada enlace y puedo generar una cadena larga de aminoácidos. ¿Estamos? Voy a compartir
salimos del pizarrón, voy a compartir la pestaña del libro de Harper y voy a ir a la figura acá. ¿La ven? ¿Ven que hay una cadena de aminoácidos? La figura 3.4 dice dimensiones de una cadena polipeptídica. Sí, se ve. ¿Están viendo? Bueno, muy bien. Ven que acá el R está inclinado, hay un R para arriba y un R para abajo, ¿sí? En los aminoácidos se intercalan la posición del resto aminoácidico. Entonces, tienen un carboxilo para un lado, el siguiente aminoácido el carboxilo para el otro, el siguiente aminoácido el carboxilo para el otro, ¿sí? Van intercalando. Y esto implica cierto ángulo en la posición entre un aminoácido y otro. Pero como este R puede ser positivo, si este otro también es positivo, se repelen entre sí y se tuerce un poco la cadena. Si este es positivo y este es negativo, se atraen entre sí y se tuerce para el otro lado. Si fueran no polares, no se dan ni bola. Entonces, las cadenas, voy a la página 43 ahora. Ay, no. Perdón. Las cadenas se van enrollando. Espérenme un segundo, que tengo en la 52 era. Acá. La posición de los restos aminoácidicos hace que vaya girando la posición de los aminoácidos. Y hay un eje en el cual los aminoácidos se van enroscando, van provocando el giro de la cadena y se forma una hélice. Una hélice que se llama alfa, ¿sí? Los aminoácidos se van a ir ubicando, torciendo las R's, la posición de todos, y eso va generando un plegamiento. Ese plegamiento va a hacer que, acá tengo el aminoácido 1, acá el 2, acá el 3, acá el 4. Entre el 1 y el 4 hay puente de hidrógeno, entre el 2 y el 5 hay puente de hidrógeno, entre el 3 y el 6 hay puente de hidrógeno. ¿Se entiende? La posición de esos aminoácidos provoca las cargas eléctricas, las repulsiones y las condiciones de cada aminoácido provoca torcimientos en la cadena. Y esos aminoácidos, los que quedan alineados a distancia de enlace, tienen puentes de hidrógeno que estabilizan esa hélice. Pueden estar en forma de hélice o pueden estar enganchados en forma de beta plegada. ¿Ven? Acá, este hidrógeno está con un puente de hidrógeno con este oxígeno del grupo carboxilo. Y este grupo carboxilo con este hidrógeno del grupo amino. Y así van estableciendo estructuras secundarias. Interrumpo acá, me voy a compartir la pantalla del Meet. Entonces tengo, los aminoácidos se van enganchando por enlace peptídico. Y ahí formo una cadena. A eso le llamo estructura primaria. Pero en la naturaleza, la estructura primaria no está plana, porque como los restos aminoácidicos tienen carga, tienen masa, van provocando torsiones en la cadena. Entonces, en el espacio, eso que es la secuencia de aminoácidos, que es la estructura primaria, se pliega y tenemos lo que se llama estructura secundaria, que puede ser una hélice o puede ser una cosa
llamada beta plegada. ¿Qué es lo que mantiene la estructura esa en forma de hélice o en forma de plegamiento? Los puentes de hidrógeno que se establecen entre los grupos los oxígenos de los grupos carboxilo y los hidrógenos de los grupos amino. ¿Se entendió eso? ¿Sí? Bien. Vamos al pizarrón, de vuelta. Y vamos a la diapositiva número 7, número 8. Bien, cada aminoácido tiene nombre y a la vez tiene una letra asignada. Entonces estas letras que ven acá corresponden al nombre de algunos aminoácidos. La B, por ejemplo, es de valina. Como van a ver, como pueden observar en esta imagen, hay aminoácidos que son muy, muy pequeños, algunos que son hidrofóbicos, otros que son aromáticos, comparten algunas características algunos y otros, ¿sí? Y esta variedad es lo que genera las distintas atracciones y el modo que tienen de plegar la estructura. Vamos a la diapositiva 9. Entonces, en la diapositiva 9 vemos cómo la estructura primaria, que es la secuencia original de aminoácidos, se pliega formando la hélice o la beta plegada, y eso se pliega a su vez, en algunos casos, formando glóbulos. Esa sería la estructura terciaria, y eso se complica a su vez formando equipos de estructura terciaria que se llama estructura cuaternaria. No confundir cuaternario con 4 glóbulos. Acá justo la proteína que está dibujada tiene 4 subunidades, 2 azules y 2 verdes. Pero está mal, ¿se entiende? No que está mal. No necesariamente cuaternario significa 4 glóbulos. Estructura cuaternaria puede ser a partir de 2 glóbulos, ¿sí? O sea, la estructura terciaria implica un glóbulo. Camila, se le quedó sin internet. Bueno. Estructura terciaria significa un glóbulo. Estructura cuaternaria, que haya más de uno. ¿Me entienden eso? ¿Sí? Sí. Bien. Estructura secundaria, entonces, puede ser alfa hélice o beta plegada. Hay algunas proteínas que quedan en esta estructura, como el colágeno de la piel, ¿sí? No pasa de alfa hélice, como el colágeno de la piel. Ahora, cuando en la estructura primaria hay unos aminoácidos que se llaman cisteínas, las cisteínas se enganchan entre sí y forman lo que se llaman puentes disulfuro. Cuando una cisteína se encuentra con otra, forma entonces ese complejo de puente disulfuro. Entonces, acá, por ejemplo, hay un puente disulfuro que hace que se generen esos bucles, ¿se entiende? Si yo tengo una cisteína acá y una cisteína acá, lo que voy a provocar es que esta cisteína se junte con esta y este rulo se enruló a su vez y forma la estructura terciaria. ¿Me entendieron lo que quise decir? Sí. Entonces, las estructuras terciarias dependen de otros enlaces que no son los enlaces puentes de hidrógeno. Necesitan otro tipo de enlaces para establecerse.
como por ejemplo el enlace disulfuro. Vuelvo al MIT y nos vemos. Mi pelo, ven que tiene algunos rulos. Ahora está medio arruinado por la tintura, pero cuando yo era joven tenía rulitos. A diferencia del pelo de Florencia, que Florencia lo tiene lacio, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre el pelo de Florencia y el mío? Que la estructura de mi pelo tiene muchas cisteínas, más que las de Florencia. Entonces, el pelo de Florencia sin cisteínas cae liso. Mi pelo con cisteínas forma rulitos. Los que tienen algunas cisteínas forman ondas y los que tienen muchas cisteínas tienen el pelo mota. Ahora, ese enlace disulfuro que se forma en la estructura del pelo para formar el rulo, yo lo puedo desarmar. ¿Cómo lo desarman a ese enlace disulfuro? ¿Cuándo lo desarman? ¿Cuándo tienen el pelo, los que tienen rulos, se les queda el pelo aplastado? Con la planchita, con calor, o sea, Con el calor, con el agua también, ¿sí? Porque cuando ustedes se bañan el pelo se estira. Sí, Y cuando se seca se vuelve a enrular. Ahora, que es una reacción como reversible, ¿no? Sería. Claro, eso es una reacción reversible. ¿Por qué? Porque los azufres empiezan a interactuar con los hidrógenos del agua. Se sueltan entre sí, se enganchan a los hidrógenos del agua, se estiran los rulos. Pero cuando el hidrógeno del agua se va, los rulos se vuelven a armar. ¿Sí? Ahora, yo puedo alterar ese enlace puente disulfuro con calor y lo hago por más tiempo que porque se seque el pelo. ¿Se entiende? Porque la planchita dura un día, 2 días. Me lavé el pelo, chau, cagué. Vuelta a hacer la planchita, ¿sí? Ahora, puedo usar alguna sustancia que sea mucho más violenta para desarmar esos puentes disulfuro, como por ejemplo el formol y esas porquerías que se ponen en la cabeza para hacer la planchita permanente. ¿Qué hace? Capturaría los azufre. Exacto, rompe ese enlace, la sustancia que le pongo rompe el enlace y el pelo se estira. Ahora, eso me dura todo el tiempo, porque la reacción fue violenta y no se puede renaturalizar esa proteína, ¿se entiende? Desnaturalicé la estructura terciaria. Si lo hago en forma suave, como cuando me baño, se produce la renaturalización de la estructura terciaria en cuanto se seca el pelo y vuelvo a tener los rulos. Si hago una acción un poquito más violenta, la desnaturalización dura más tiempo cuando me hago la planchita con calor. Y si hago una desnaturalización mucho más violenta que eso, cuando me hago la planchita permanente con una sustancia violenta, no se renaturaliza. Tengo que esperar que el pelo nuevo me salga con los rulos, pero el pelo que yo arruiné ya quedó liso, ¿sí? La renaturalización, o sea, yo puedo desnaturalizar la estructura terciaria de las proteínas, puedo desnaturalizar la estructura terciaria de las proteínas haciendo que vuelvan a la estructura primaria, ¿sí? Lo que era alfa hélice lo plancho, lo que era glóbulo lo paso a alfa hélice y el alfa hélice lo plancho, ¿se entiende? Planchar significa desarmar los puentes hidrógeno y los puentes disulfuro. Ahora, la estructura primaria la sigo teniendo, ¿eh? No pierdo la proteína, lo que pierdo es la estructura en 3 dimensiones, ¿sí? Esa desnaturalización se llama desnaturalización a perder la estructura tridimensional. Y se llama hidrólisis a perder la estructura primaria. Si yo hidrolizo una proteína, rompo los enlaces peptídicos, separo a los aminoácidos entre sí. ¿Me captan eso, no? Si yo hidrolizo, lo que obtengo es, rompo la estructura primaria y obtengo aminoácidos, ya no tengo más proteína.
Si yo desnaturalizo, lo que rompo son los puentes de hidrógeno, los puentes disulfuro, la proteína la sigo teniendo, pero está en estructura primaria. Está planchada, ¿sí? Vuelvo al pizarrón. Estoy compartiendo el pizarrón y ahora vamos a la diapositiva 10. Ahí van a ver distintas proteínas globulares, son todas globulares, es decir, que tienen estructura terciaria o cuaternaria, que tienen distintas funciones. Transporte, como por ejemplo la hemoglobina que transporta oxígeno. Estructura, como las histonas que están en relación con el ADN. Catálisis, como las enzimas digestivas, la pepsina. Movimiento, como la miosina que forma parte integral de los músculos. Regularización y señalización, como por ejemplo los factores que inician la transcripción del ADN, ¿sí? Estas son funciones de las proteínas. Pasemos a la diapositiva 11. Ahí tenemos una clasificación más completa. ¿Sí? Las hay fibrosas, las hay globulares. Ejemplos de proteínas fibrosas, las que tienen que ver con la piel, como el colágeno, la elastina, la que tiene que ver con con las uñas, la queratina, los microtúbulos que permiten la formación de los cilios, los flagelos, la tubulina. La miosina forma la estructura de los músculos, ¿sí? La fibrina que tiene la función de formar los coágulos en la sangre. Proteínas globulares, como las histonas en el ADN, las albúminas, ¿sí? Las albúminas que transportan, ¿se acuerdan que hablamos de la albúmina que transportaba al HDL y al LDL en el plasma, ¿sí? La ceroalbúmina del plasma que tiene la función de transportar los lípidos. Los citocromos, que los vamos a estudiar cuando veamos metabolismo, las inmunoglobulinas, todos los anticuerpos, y las enzimas, que van a ser un capítulo muy importante de nuestro estudio. Última diapositiva, pizarrón en blanco, pensaba que me faltaba algo. Les voy a mostrar, vamos a salir del pizarrón. Estoy compartiendo la imagen del Harper y esta es la estructura de las proteínas globulares. Esto que estamos viendo. Acá tienen la estructura de la mioglobina y acá esperen que lo perdí. Página 66. Ah, no, todavía no llegué. 66. Acá hay una hemoglobina que recién estuvimos viendo. La hemoglobina es una proteína que tiene la característica, como muchas otras, de que tiene estructuras que no son aminoácidos. Esta estructura colorada que ven acá, en el glóbulo celeste, se repite en el glóbulo azul, en el gris y en el verde. A eso se le llama grupo hemo, y es una estructura de carbonos que en el centro tiene un átomo de hierro, que es el encargado de capturar el oxígeno para el transporte. Estas proteínas se llaman conjugadas cuando son aminoácidos más algo que no es aminoácido. Este es el grupo prostético. Hay proteínas que son simples, que solamente tienen aminoácidos.
y como esta, son solamente cadenas de aminoácidos, y la hemoglobina, que solamente tiene, que además de los aminoácidos, perdón, tiene los grupos prostéticos. Entonces hay proteínas simples y proteínas conjugadas. Las simples son solamente cadenas de aminoácidos, las conjugadas incluyen estructuras que no tienen, que no son solamente aminoácidos. Por ejemplo, incluyen metales, iones metálicos como el hierro, el magnesio en la clorofila, el cobre en la sustancia de transporte de los invertebrados. Comparto ahora la pestaña esta. Si alguna vez mataron un insecto, vieron que cuando matan un insecto y sale el liquidito no es rojo. Si prestan atención la próxima vez que maten algo, van a ver que el liquidito que sale es incoloro tirando a medio verdosito. Un leve tinte verdoso. ¿Por qué? Porque tiene cobre. Piensen que el hierro ioniza con 2 cargas positivas. El cobre también ioniza con 2 cargas positivas. El oxígeno atómico tiene 2 cargas negativas de más, ¿sí? Cuando queda ionizado. Entonces, las 2 cargas negativas del oxígeno se enganchan con las 2 cargas positivas del ion metálico de la proteína de transporte. Por eso transporta. Una hemoglobina tiene 4 átomos de hierro, por lo tanto puede enganchar a 4 átomos de oxígeno para transportar. Cada hemoglobina transporta 4 átomos de oxígeno. La mioglobina, que es la proteína que está dentro de los músculos, va a transportar oxígeno en los músculos, también tiene color rojo porque también tiene hierro y también engancha el oxígeno, las 2 cargas positivas del hierro con las 2 negativas del oxígeno. En el caso de los invertebrados, ese fluido contiene una proteína de transporte que tiene cobre, y el cobre es el que engancha el oxígeno, ¿sí? Para ser transportado. Entonces hay proteínas simples, solo aminoácidos, enganchados por enlaces peptídicos, proteínas conjugadas, aminoácidos más otra cosa, que son los grupos prostéticos, que pueden además sumar iones metálicos. Bien, estas benditas sustancias, las proteínas, hacen casi todo. Casi todo, cuando ustedes piensen alguna función que el cuerpo cumpla, seguramente la responsable de esa función es una proteína, y seguramente la que le da actividad es una proteína especial que se llama enzima. Por eso Con eso,